Aquí adelante, que les voy a hacer unas preguntas. Por aquí les presento unos amigos muy especiales. So. Bueno, va a tener 4 invitados por aquí, pero súper especiales. Yo estoy feliz de estos invitados, mejor dicho, de talla internacional. Mentiras, pero sí son personitas muy... Préstame esa sillita ahí de Alex un segundo. Sí son personas con un paso de Dios que a mí me han evangelizado mucho. O sea, yo escuchando lo que Dios ha hecho en la vida de ellos, yo quedo como wow. Definitivamente Dios existe, Dios es grande, Dios tiene poder y lo ratifica en sus obras y en su amor en cada momento. Bueno, Diana nos acompaña por aquí, ¿cierto? Diana, Benjamín, Julián y Claudia. Se los presento. Bueno, vamos a empezar entonces con Dianita, que tiene el micrófono ya. Dianita, bueno, nos vas a contar cómo empezaste a escuchar la emisora. Contanos eso, ¿cómo empezaste a escuchar la emisora? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Diana. Empecé a escuchar la emisora no en un lugar muy agradable, pero Dios se vale de todo. Fui secuestrada hace 5 años en el municipio de Amagá. Estuve 15 meses secuestrada, yendo para mi casa, me cogió delincuencia común y me vendió al ELN. Estuve, como les digo, 15 meses. Allá… Que se hicieron como 15 años, me imagino. Sí, más o menos. Pero le doy gracias a Dios por lo que viví, porque de eso aprendí demasiado. Y fueron muchas las personas que aprendieron de eso. ¿Cómo conocí la emisora? Al cumplir 1 año estando allá, uno de los jefes del ELN me regaló un radiecito. Y la primera emisora que sintonicé fue Yeshua. En el monte, estuve en el Chocó, en la selva. Y ahí fue donde Dios tocó mi corazón y me enseñó de muchas cosas. Y allá fue donde escuché la emisora Yeshua. Y acá estoy desde que llegué hace 5 años, dando ese testimonio. Y lo primero que decía era, yo tengo que ir allá, y acá estoy. Esa fue mi historia. Nunca se me va a olvidar el 30 de diciembre del 2020. ¿Qué día te liberaron fue? Bueno, a mí me secuestraron un 27 de septiembre del 2019 y me liberaron un 24 de diciembre me secuestraron el 27 de diciembre del 2018 y me liberaron un 24 de diciembre del 2019. Ah, sí. Nunca se me va a olvidar, fue el 30 de diciembre del 2019 cuando me llamaron y me dijeron, venga, es que Diana lo quiere conocer y me contaron esa historia, de la cual ahorita se van a enterar un poquito más. ¿Listo? Bueno, Benji,
Contanos de dónde te sacó el Señor, contanos. Buenas tardes, ¿cómo han estado? Bueno, ahorita en la oración se me vino pues como ese pensamiento, cómo llegué yo aquí a la escuela. Y aunque esa no es la pregunta, pero yo recuerdo que aquí en el semáforo de la estación Floresta, yo venía pensando en quitarme la vida. Y era el segundo intento de suicidio que había tenido durante un periodo bien largo. Y una historia bien fuerte porque fui abandonado por papá y por mamá desde los 11 añitos. Entonces me tocaba andar en las calles y de casa en casa, de tía en tía, de abuelo en abuelo, y así me fue criando como con muchos vacíos afectivos y con muchas heridas emocionales en el corazón. Y esas heridas emocionales y todos esos vacíos afectivos me hicieron que cayera en la drogadicción. Entonces empecé a fumar cigarrillo, a beber mucho alcohol, mucha marihuana, y cuando no había marihuana, entonces me iba para la ferretería y compraba un tarro de Sacol. Pues lo que yo pensaba era que no quería vivir y quería perderme de esta vida, ¿cierto? Intenté quitarme la vida una vez a los 22 años, un sinsentido de vida muy fuerte, y me tomé un veneno, pero gracias a Dios pues no, poquito, tomé poquito. No, el médico dijo, gracias, pues este joven no está muerto, es de milagro, porque mandaron a buscar el veneno, la dosis del veneno y todo eso, y era fulminante. Yo desperté al día siguiente en el hospital con unas sondas y sacándome todo este veneno, una enfermera diciendo, oiga, usted tan bonito, ¿y por qué pone a hacer esas bobadas? Y el médico, oigan a vea, regañándome, pero bueno, por gracia de Dios salí de eso y continué pues como la vida, y sin un sinsentido de vida, de verdad que un vacío existencial muy grande, como perdido pues en el mundo, ¿cierto? Odiando a todo el mundo, porque la realidad era esa, pues cuando uno está herido, uno empieza a odiar muchas cosas. Y bueno, ese día llegué aquí a la Escuela Bíblica Católica Yeshua y empecé el proceso de sanación, y el Señor pues de ahí me arrebató, ¿cierto? Me sacó de las drogas, del sinsentido de vida, me sacó de la rabia, del odio, del resentimiento, de muchas cosas que en realidad pues el Señor ahorita me trae mucha paz al corazón, vivo con mucha paz, lo que hago es amar a las personas y soy misionero, soy discípulo y misionero de tiempo completo, no me dedico a más nada. Benji, una pregunta. Estabas caminando por acá y ¿qué te dijo? Entre a Yeshua, ¿qué te dijo? Ahí en la esquina una vocecita me decía, estúpido, idiota, tíratela a este carro que es solamente un momentico y se acabó tu vida. Y yo recuerdo que mi abuelita cuando ella me tomó un tiempecito me enseñó a hacer el Santo Rosario, entonces ella lo hacía y yo se lo respondía. Y ese día ahí en esa esquina se me vino mi abuelita y yo miré al cielo y le dije, Dios, si en verdad tú existes, por favor, mírame cómo estoy hoy, no quiero seguir viviendo, ayúdame. Y el semáforo pasó en verde y yo seguí caminando, me metí por aquí, por este parquecito, seguí caminando cuando vi el letrero que dice Escuela Bíblica Católica Yeshua. Y yo dije, aquí son católicos, aquí me tienen que escuchar y me pueden ayudar. Y entonces toqué la rejita, estaba cerrada y salió una viejita que creo que era ¿cómo era que se llamaba? Doral. La compañera. Bueno. Era Dorita, no era Dorita. Doña Sofía. Bueno, la señora pues, para que no, es que algún día vamos a llegar todos a viejitos, no se preocupe. Y entonces, bueno. Entonces me miró y me dijo, mijo, vienes cargadito, ¿cierto? Y yo, sí, por favor, ayúdeme. Me dijo, subite al segundo piso, ahí está el Santísimo. Y yo, ¿y qué es eso? ¿Qué es el Santísimo? Una bolita, ahí hay una bolita que está alumbradita, quédate ahí, que ya te mando a alguien para que te ayude.
cuando pues me arrodillé, empecé a orar, cuando llegó Juan David Henao, y me puso la mano en el hombro y me dijo, venga por acá muchacho que vamos a conversar. Me escuchó 1 hora, me dijo, seguí viniendo porque Dios tiene algo muy grande para ti. Y vea que yo le copié. Me acuerdo mucho. Le copié, no. Yo me acuerdo, fue aquí. Aquí. Y Checho llegó igual. Pues no estaba ni en drogas, ni en alcohol, ni en nada de eso, pero sí llegó igualito, pasando, caminando por acá y aquí mismo lo escuché. ¿Te acuerdas, Checho? Ese letrero jala mucho. El que está cantando aquí, también me acuerdo mucho del día que llegaste. Sí. Entonces, gracias Benji. Vamos a Juli. Bueno, Juli, me impacta mucho tu perseverancia en la escuela. Cuéntanos cuántos años llevas en Yeshua y cuántos años tienes, es decir, desde qué momento llegaste y cómo ha sido ese proceso. Bueno, buenas tardes para todos. Sí, Juanda, pues la verdad, llevo caminando en el Señor 14 años. No ha sido 14 años donde uno diga, bueno, no sé, constante, donde no he sentido ganas de venir, que ahorita les cuento un pedacito de eso, pero siempre cada vez que he estado acá en la escuela, el Señor me ha regalado como promesas por las cuales uno dice, pues pucha, no es que los 14 años siempre, o el caminar espiritual es como un camino recto, no, hay momentos de subidas, de bajadas, pero lo más importante, la clave siempre es la obediencia de discípulo. Y siempre escucho una frase muy linda que decimos acá en la escuela, o sea, entre menos ganas tengo de venir, con más ganas voy, porque es el día donde más el Señor me bendice. Entonces en estos 14 años, momentos de subidas, bajadas, momentos donde la he embarrado, donde el Señor me ha perdonado, pero la constancia o la clave ha sido estar aquí permanentemente. Entonces llegué hace más o menos, sí, 14 años a la escuela. Y muy curioso, diferente a Checho, diferente a Benji, porque yo pasaba por acá, así como estamos hoy, y yo pasaba ya por esa puerta con mis amigos por allá detrás, en algún momento de mi vida oscuro, y pasaba por ahí, y yo veía a la gente saltando, alabando a Dios, y yo, y qué montón de locos, ¿qué será eso ahí? Se lo juro. Entonces yo después daba la vuelta por acá, y ya pasé, y yo decía, ay, no, eso es como un lugar de padres, y seguía mi camino, la ruta, lo que estaba haciendo en esos momentos, pero resulta que en un momento de mi vida puntual llegó una situación muy difícil en mi casa. Mi mamá le descubren cáncer y estaba en un momento muy oscuro, de sinsentido, estaba apenas entrando a la universidad, no encontraba qué estudiar, y recuerdo mucho que yo tenía una tía que ella se dedicaba pues como a un taller de confecciones, y llegué yo donde el primo con el que pues iba y me refugiaba un poco, conversaba y podía salir un poco de la realidad. Y estábamos los dos sentados cuando por allá escuché un mensajito en la emisora que decía, ¿te sientes solo? Sí, señor. Decía, ¿estás pasando por una situación difícil? Y decía, sí, señor. Entonces te invitamos al Rehoy, renueva joven tu vida. Entonces yo escuché eso y yo le dije al primo, hey, ve, mira, hay que ir. Entonces él me dijo, no, listo, vamos, ¿dónde es? Cuando listo, averiguamos la dirección. Cuando llegamos era acá. Entonces yo me quedé asustado, y yo, ay, güey, pucha, ¿cómo así? Era acá. Bueno, no, entremos. Cuando entré, lo primero que encontré fue una muchacha que llegó y me recibió con un abrazo. Yo nunca me había dado así abrazos, y de una me recibió con un abrazo y yo me asusté, y yo, uy, ¿cómo así? Llegué y me senté por allá atrás, lo más atrás por allá donde están las personas, las más atrás, eso, el que levantó la mano. Y yo, no, eso no es conmigo. Me senté y empezó a dar el tema Harold, y empezó a hablar Harold. Y Harold habla y cuenta el testimonio, y yo lloré y lloré. Y yo le decía al primo mío, ¿vos le contaste la historia a este man antes de que yo viniera? Y él lloré y lloré y lloré y lloré. Todo el tiempo me la pasé así. Ese día fue el primer día que me encontré con el Señor. Y de ahí para allá, la verdad, ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. Porque... Muchas gracias, Juli. Claudia, bueno, ¿tú cómo te enteraste de la escuela? Cuéntanos. Buenas tardes a todos, todas. Algunos ya han escuchado un poquito del testimonio. Bueno, ¿cómo me enteré de la escuela? Yo hace 18 años ya me fui a vivir a Australia
Y pues como todos saben, muchos, ¿no? Cuando uno se va del país, eso es una montaña rusa de sentimientos, de emociones. Y uno se va y está solo, o sea, está sin familia, sin amigos. Entonces es como ese encuentro con uno mismo, con sus miedos, con sus traumas, con sus vacíos. Y es una situación muy difícil. No recuerdo exactamente cómo fue que sintonicé la emisora, pero de eso que tenía no era como una USB, pero era radiecito. Y pasando emisoras, ahí apareció la emisora de Yeshua. Y mientras trabajaba yo empecé a escuchar. Recuerdo que un tiempo estaba en mucha tribulación. Tuve un tiempo que no tenía trabajo, no tenía con qué, tenía solamente lo básico para pagar la renta. Y empecé yo la pelea con Dios, porque era católica, mas no tenía una relación con el Señor, ¿cierto? De los católicos de misa todos los domingos y acaso, ¿no? Y yo entonces cuando empecé a escuchar la emisora, yo empecé como a hablar más con Dios y le dije, ¿a qué me trajiste acá? Yo te pregunté antes de venir, ¿no? Y empezó pues como toda la crisis, pero la emisora era como ese fresquito, o sea, como que yo escuchaba la emisora, un montón de prédicas, de testimonios y llegaba muchísimo a mi corazón, era como esa fuerza y como que Dios me dijera, adelante, ¿no? Dentro de toda la circunstancia difícil, ahí estaba. Sin embargo, yo estaba en el mundo, o sea, yo estaba de pura rumba, acaba de llegar a un país nuevo, entonces dentro de lo difícil y lo no, siempre buscaba escape, lo que el mundo nos ofrece. Y pasó el tiempo y yo seguía escuchando emisora, más no era que tuviera una conversión completa con el Señor. Hasta hace por ahí 10 años que ocurrió algo eventual, una parte sentimental que hizo como que yo ya volviera a Dios y le dijera, me cansé de vivir esta vida en desorden, no la sé vivir, estoy rota, o sea, tuve muchas depresiones, muchísimas, también siempre pensaba en el suicidio demasiadas veces, pero Dios es muy grande, ¿no? Dios sabe, así uno lo piense y lo quiera hacer o lo intente, cuando Él tiene un propósito grande para nosotros, siempre nos va a librar de estas circunstancias, ¿no? Entonces hace como 10, 11 años le dije al Señor, ya no más, no voy más de espaldas a ti, sino que quiero caminar de acuerdo a lo que tú me enseñes, a lo que tú me digas, porque no sé vivir, la vida que aprendí no la sé caminar. Y así empezó mi perseverancia, cada vez más escuchando, pues ya sí lo hacía con más, asistía a iglesias, asistía a una iglesia cristiana, Hillsong, no sé, conocen mucho las canciones, empecé a recibir mucho porque ellos explicaban la palabra y bueno, yo estaba muy perdida, pero ahí fue cuando fue como una conversión y después el Señor me fue trayendo de nuevo a casa, como no es por acá, es la iglesia católica. Y entonces era Hillsong y salía de Hillsong y me iba para la misa católica y además escuchaba a Yeshua todo el tiempo, pero mi idea era llenarme del Señor. Y bueno, así seguí. Cuando vine a Colombia, creo que la primera vez que vine acá fue hace 2 años y medio y vine con yo decía, cada que los escucho, yo quiero ir allá, cuando vaya a Medellín voy a ir y pues aquí vine, aquí estoy y cada que vengo a Colombia es mi primer lugar al que llego. Qué bueno. Bienvenido. Bueno, este se me fue, se me murió. Sonido. Sonido, listo. Dianita, muchas personas lastimosamente, tristemente, han vivido ese flagelo de los secuestros en nuestro país y en Latinoamérica. Cuéntanos alguna historia de ese tiempo. Nos acabaste de contar que fueron 15 meses en donde por gracia de Dios llegaste a la emisora y pues aprovechaste ese tiempo duro para buscar de Dios y encontrarte con Él. Cuéntanos alguna historia de esa experiencia. Bueno. Checho, siéntese ahí mejor. Ahora sí. Bueno, historias, muchas historias. Pero las que más me llenan es de los sueños. He sido una persona que, pues yo digo, todos soñamos, pero poco lo recordamos. Pero en el secuestro siempre
recordaba los sueños, siempre soñaba. Entonces para mí era algo grande que se llegara a la noche para poder ver a mi familia, para poder soñar con ellos, para poderlos como sentir un poco, porque nunca tuve, como le digo, como saber de ellos ni nada, no. Muchos los sueños fueron con mis hijos. Tengo 3 hijos, una niña en estos momentos, pero en ese entonces tenía la niña de 14 años, un niño de 3 años y otro de 5. Me dio muy duro porque estábamos en ese entonces con mi hija para los 15 años, mirando el vestido, qué íbamos a hacer, cómo iba a ser la fiesta o qué quería. Cuando me hicieron varias pruebas de supervivencia y una de esas, la segunda fue el 3 de marzo, me dijeron que por ahí en 20 días tenía respuesta. Se llegó el 2 de abril, el día de los 15 años de mi hija, y fue un día en que yo quise morir, donde le dije a uno de los guerrilleros que me matara, que no quería vivir más, que no era capaz de seguir en esa situación. Dios pone siempre ángeles, guardianes, y una de ellas fue una de las guerrilleras. Ella me enseñó a ayunar, oraban conmigo. Yo estuve los primeros 3 meses con 5 hombres y 2 mujeres. Y los 2 últimos 12 meses estuve con 5 mujeres y 1 hombre. Fue tiempo bonito porque aprendimos tanto ellas de mí como yo de ellas. Todos en estos momentos juzgamos, pero no somos nadie para juzgar. Y yo no los juzgo a ellas porque ellos también estaban secuestrados igual que yo. Ella me enseñó a ayunar. Orábamos, ella oraba hermoso. Ella fue cristiana, la familia de ella era cristiana, y ella me contaba que la abuela la llevaba porque ella cuando estaba pequeña sufría de asma, y ella dice que el Señor la curó, y ella me decía, esté tranquila que de aquí también va a salir. Lo de los sueños, soñaba mucho con mis niños, y uno de esos sueños que me impacta demasiado fue una vez que soñé con el mayorcito que estaba en la guardería, y yo lo vi jugando y llegó y se me arrimó y me decía, mamá, ¿cuándo vas a volver? Y así por el estilo, soñé con muchas personas que ya están muertas, y yo digo, hasta del cielo me cuidaron, porque aquí estoy. Y muchas personas dicen, no, es que hasta como que hasta se autosecuestró, porque a mí me ven contenta siempre, me ven alegre, pero yo digo, fue la fuerza y la fortaleza que Dios me permitió volver a estar acá, porque era la fuerza de volver a estar con mi familia, de yo volver y demostrarle a Dios, porque yo le decía, Señor, permíteme renacer en ti, y me liberó un 24 de diciembre. Gracias, Dianita. Benji, en ese proceso que no fue nada fácil, porque nos contaste que pues, la soledad, la tristeza, el abandono de tus padres te llevó a las drogas, a los vicios. Luego Dios pasó por tu vida, te dio una vida nueva, te transformó. ¿Y qué fue lo más impactante de ese encuentro con Dios? Bueno, recuerdo que cuando Juanda me dice, Dios tiene algo muy grande para ti, seguí viniendo. Yo había perdido pues una familia que uno cuando no está en los caminos de Dios, uno piensa pues que rejuntarse ya es tener una familia, pero no es así, ¿cierto? Había perdido una familia que había querido tener hace mucho tiempo. La perdí porque nos separamos y ella se fue para otra ciudad, y ahí era cuando
venía en camino con el pensamiento de quitarme la vida nuevamente. Yo venía a la escuela, esto no existía, existía la casa vieja. Juanda me dijo, venía al grupo de jóvenes, y yo empecé a venir al grupo de jóvenes y venía drogado, pues venía drogado a veces y me sentaba por la parte de atrás y me ponía pues una capuchita y ahí escuchaba una niña que cantaba muy lindo y a través de la música yo empecé a encontrarme con Dios. Lloraba mucho, me sanaba mucho y empezaba la prédica y yo no quería escuchar a nadie, sino que me levantaba y me iba para la casa a consumir drogas. Después de un año de haber estado en la escuela, un día llegué a la casa, igualmente con los vacíos, con las heridas, y recuerdo que llegué a la casa y tiré el bolsito a un lado y le dije, me tiré en el piso, me arrodillé y le dije, Dios mío, por favor, ¿qué es esta vida? Yo no quiero más esta vida, ayúdame por favor, ayúdame que de verdad que ya yo no quiero seguir viviendo. ¿Para qué esta vida con tanta gente mala, egoísta? O sea, ese era mi sentir del mundo y de la vida. Y entonces me paré, me fui para la cocina a buscar las drogas y me senté en la cocina y yo miraba el tarro de Sacol y miraba la marihuana y yo le decía, Dios, yo no soy yo tengo una familia muy buena en la costa, médicos, abogados, ingenieros, mis tías, mis tíos, ay, ¿yo qué hago por acá en un barrio estrato cero, llevado, sin nada, sin plata, quebrado? Debía como 7 meses de arriendo y me estaban echando y no quería salir, que si me sacaban me tocaba irme a vivir debajo de un puente porque no tenía absolutamente nada. Entonces ahí le dije, Dios, por favor, ayúdame, cerré los ojos y en ese momento, esa noche, hace 13 años, sentí una voz en mi corazón que me dijo, Benjamín, ¿por qué lo haces? Yo estoy aquí contigo. Yo recuerdo que yo abrí los ojos y yo estaba solo en la casa y yo me asusté. Y entonces los volví a cerrar y le dije, Dios, aquí estás, por favor. Yo lo hago porque en realidad no encuentro a nadie que me ame. Y recuerdo que me dijo, ven conmigo, que si tú vienes conmigo yo te voy a hacer descansar. Y yo cogí la marihuana, el Sacol, lo tiré por la ventana y me puse a llorar y yo sentí como una presencia, mi cuerpo se puso como piel de gallina y sentí una presencia espectacular, me sentí amado, sentí un abrazo esa noche. Yo nunca me había sentido amado en la vida, nunca. Y esa presencia de Dios es la que más me impacta, o sea, saber que Dios está vivo, real y que actúa en la vida de cada uno de nosotros. Y que como los discípulos de Maús a veces vamos caminando y con Él al lado y ni siquiera creemos en Él, ni siquiera creemos en su poder, en que Él puede llegar a nuestra vida, a sanarnos, a liberarnos. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis cargados y agobiados y yo les daré descanso. Y ese día, esas palabras de Él en Mateo 11:28, cuando empecé a venir a la escuela a aprender, yo dije, esas fueron las palabras del Señor esa noche, ven conmigo, que yo te hago descansar. Y recuerdo que llorando me fui, me acosté y al día siguiente cuando me levanté, mi primer pensamiento todos los días y todas las mañanas era, ¿dónde está la marihuana? ¿Dónde dejé el Sacol? Voy a perderme de este mundo. Y ese día me levanté y yo me levanté diferente. Yo sentí como que sentía paz en mi corazón, sentía que escuchaba los pajaritos, los grillitos, que veía diferente, que respiraba diferente. Y yo dije, wow, yo sé que Dios estuvo aquí conmigo y que está aquí conmigo y que me ama. Y seguí viniendo de la escuela, ya venía todos los días, ya no venía solamente los sábados, venía todos los días a escuchar a Oscar Henao. Y yo venía todo y me empecé a enamorar del Señor. Y entonces a partir de ese día empecé a tener un proceso, y en el proceso de sanación recuerdo que un día no volví a consumir ni siquiera cigarrillo, nunca más, ni volví a consumir marihuana, ni el Sacol tampoco. O sea, es como si me hubiera sanado en el instante, ¡pum! Y en el proceso, después de los días,
Recuerdo que estaba en el computador sentado y estornudé y me salió una bola por detrás y entonces me dieron ganas de vomitar y salir corriendo al baño y boom, y una bola por delante. Creo que me sacó todo ese sacol, toda esa cochinada, todo ese cigarrillo, toda esa marihuana, me la sacó. Y hoy en día lo que más me impacta es que sigo escuchando su voz. Por eso, o sea, ya yo no vuelvo atrás ni si me mata. Yo no vuelvo atrás, ya yo lo creo totalmente. Y ya pues él fue en el proceso, fui sanando mi corazón, iba a los retiros, empecé a servir aquí en la escuela, en la emisora, Juan David me llamaba a todas partes. Y entonces como un misionero después dijo por ahí, algún día la escuela te va a destetar, porque Dios tiene grandes cosas para ti, la palabra de Juan. Y así ha sido, así ha sido. Gracias, Benji. Gloria a Dios. Bueno, Juli, ¿en qué momentos de tu vida has pasado por varios momentos también difíciles en este proceso? No ha sido un camino de rosas, yo sé, sino que ha sido un tiempo en donde Dios ha sido consuelo, ha sido alimento, pero han pasado pruebas y han pasado dificultades. ¿En qué momentos de tu vida has sentido como esa cercanía, esa compañía del Señor? Bueno, como les decía ahorita, como decía Juanda, este camino, el camino de ser cristianos y de creer en el Señor, no nos exime de sufrir, no nos exime de los males, no nos exime de tantas cosas de las que estamos expuestos ya con el solo hecho de vivir, ¿cierto? Y pensamos muchas veces que el adentrarnos en el camino espiritual hace como que siempre tengamos que estar fuertes, siempre tengamos que estar unidos, por decir así, y siempre estar como con el corazón enteramente en el Señor. Pero uno se da cuenta que los momentos donde el Señor más bendice son los momentos donde hay más quebranto en el corazón. He pasado por muchas circunstancias a nivel afectivo, a nivel económico, a nivel familiar, pero hubo uno que marcó un antes y un después en mi vida espiritual, que creo que me enseñó muy bien a cómo a sentir a Dios como un padre en medio del sufrimiento. Entonces yo, como les decía, yo empecé a caminar en el Señor y venía acá y entonces en un retiros espirituales el Señor me comenzó a sanar, a transformar la vida. Y desde ese momento sentí en un llamado en el corazón que el Señor me decía, tú estás para servirme, para este camino, para estar acá. Y le entregué la vida al Señor así. Yo actualmente me dedico, trabajo, pero también siento que lo que el Señor me llama es a evangelizar, ¿cierto? No lo hago de tiempo completo, pero es el llamado que tengo en mi corazón, a ser discípulo de Jesús. Y en medio de eso, caminando en el Señor, llevaba ya 5 años. Como les conté ahorita, a mi mamá le descubrieron cáncer y ya en su etapa terminal recuerdo una escena que fue muy tesa y que yo le hacía esa pregunta al Señor. Estábamos en la sala de urgencias y en medio de eso el cáncer era cerebral y estando afuera en la sala de urgencias habíamos llegado de nuevo ahí a donde estábamos al hospital y solamente el doctor me sacó de la sala donde la estaban atendiendo y yo solamente escuchaba que mi mamá gritaba porque en esos momentos estaban tratando de pasarle una sonda nasogástrica de nuevo y solamente escuchaba dolor. Y yo me acuerdo que yo me paraba al frente de la puerta de emergencias del hospital y yo le decía a Dios, ¿tú dónde estás? Si yo te he servido, si yo he estado, si yo le predico a las personas de tu nombre, si yo le digo a la gente que Dios hace cosas grandes, cosas maravillosas, y yo escuchaba los gritos, yo decía, ¿dónde estás? Entonces yo me devolví y cuando me devolví le dije a los médicos, no, venga, por favor, paremos esto, intentemos otra cosa. Y lo único que recuerdo fue que fue el último momento de lucidez de mi mamá, donde lo que me acuerdo fue el último abrazo que ella me dio y me dijo, muchas gracias. Después de eso pasó el proceso de muerte y yo duré más o menos 1 mes y medio, 2 meses de los que yo me alejé un poco de Dios con ese resentimiento que les hablo. Yo les decía, pues pucha, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Yo cómo voy a ir a Yeshua a predicar, a orar, si yo en mi corazón lo único que siento es que Dios me defraudó, ¿cierto? No echándole la culpa, sino como sintiendo ese dolor con Él. Entonces, resulta que llego yo a mi casa
un día y estaba sacando la ropita de mi mamá, ya pues para regalarla y para darle un lugar, y dentro de la ropa había una carta. Mi mamá siempre era una persona muy bonita porque me escribía por WhatsApp, me escribía cartas, pero esa carta por algún motivo nunca me la entregó. Resulta que sacando la ropa cogí la carta y la carta decía cosas muy lindas, se las voy a parafrasear, o sea, básicamente eran las 3 virtudes para vivir la vida, era la fe, la esperanza y el amor, y al final me decía que nunca torciera el camino por el que yo iba, porque ese camino hacía que se sintiera orgullosa de mí, y que ese camino iba a hacer que nos encontráramos de nuevo en el cielo. Resulta que al leer eso fue como pucha, o sea, ¿yo qué estoy haciendo? Por más dolor que tenía en mi corazón, el servicio me ha sanado de una forma muy linda en todas las áreas de mi vida. Y para concluir, ha sido el momento más difícil, pero ha sido el momento de más bendición, donde he tenido el corazón quebrantado, porque lo que el Señor me regaló a través de esta enseñanza es lo siguiente, y se los quiero regalar y ojalá se queden con esto en el corazón. Miren, muchas personas en la vida van a hablar de Jesús, del Jesús que les hizo los milagros. Muchas personas van a estar acá para agradecerle a Dios y decir: Dios me bendijo con una esposa, curando a mi mamá, curando a mi papá, Dios me regaló una bendición de un empleo, porque sí, es muy, muy, muy importante esas bendiciones del Señor que recibimos, pero solamente a unos pocos el Señor les revela unas cosas que son las siguientes, y es que solo unos pocos el Señor los elige, que aún en medio del sufrimiento vamos a seguir hablando de Dios a pesar de que Él no nos haya cumplido lo que nosotros pensábamos que era bueno. Y al final descubrí que el milagro no era que mi mamá se salvara, sino que a través de esa enfermedad me salvara yo y se salvara mi familia. Y que aún a pesar de no recibir esa bendición, yo todos los días de mi vida los voy a dedicar a esto, a bendecir a otras personas y a ayudar a que Dios a través de mí le dé el mensaje que probablemente necesite esa persona en estos momentos, y hacerlo así no reciba la bendición que estoy esperando en estos momentos. Muchísimas gracias, Juli. Claudia, tú eres una apasionada por Jesús, por la misión, por la evangelización. Empezaste pues a escuchar la emisora desde allá a distancia, pero con algunas personas que se conectan mucho con la emisora pasa lo siguiente. Me ha pasado con 2 o 3, entre esas tú, con otros de Estados Unidos, que la escuchan tanto que cuando llegan acá es como que le conocieran a uno la vida toda entera y uno fuera amigo de ellos de toda la vida, porque ya se saben las historias de mi papá, de mi mamá, se saben lo que hacía yo chiquito, o sea, se saben todo a través de la emisora. Y de ahí Dios te llamó a la misión, pero a una misión muy especial, que yo sé que inclusive hace poco pasaron acontecimientos importantes al respecto. Cuéntanos, ¿a qué misión te llamó Dios? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste? ¿Qué fue lo que viviste y cómo fuiste a llegar allá? Bueno, la misión que tengo en mi corazón y que cada vez Dios aviva más ese amor es: yo hace muchos años, como desde los 15 años o 14, no sé, me empecé a interesar mucho por los niños en África, como muchas personas, ¿no? Ya sabemos que en África hay demasiada necesidad. Pero era un sueño que yo decía: un día quiero ir y compartir, ¿no? Pasaron todos estos años, hasta hace un par de años que dije como, bueno, pasan los días, los años y yo no hago esto que quiero. Oré mucho, le pregunté al Señor y afortunadamente se dieron las cosas, y fue un camino muy lindo, porque primero vine a Colombia a compartir, a llenarme más de Dios acá en la escuela, en los retiros espirituales y todo. Y en oración era preguntando como si ese era el lugar, y ahí hubo también un poco de no, porque no en Colombia, hay muchas personas en Colombia a las cuales ayudar, más que ayudar yo, porque pues en realidad una sola persona no es que uno dice, yo lo sigo diciendo y le pregunto al Señor, uno no puede hacer mucho, ¿no? Pero bueno, el Señor confirmó, me fui les resumo un poquito, me fui para España a un retiro espiritual en San Ignacio de Loyola, un retiro en silencio, porque yo tenía en el corazón, había averiguado una congregación cristiana, ¿sí? Para ir a Uganda.
Y cuando estaba acá y en todo el proceso, pues Dios puso en mi corazón que era una congregación católica a la cual debería ir, pero yo no conocía a nadie. Empecé acá a tocar puertas, a preguntar y no, todo el mundo me decía, usted no es misionera, tú no tienes una experiencia y mucho menos para irte sola a un país como África. Igual yo me fui para España, fui a ese retiro, siempre preguntándole al Señor, ¿dónde vamos a ir? ¿A dónde me vas a llevar? Pero yo sentía en mi corazón que íbamos, más sin saber a dónde. Me fui primero a Madagascar, y porque habían como unos programas de voluntariado, entonces era algo como fácil para empezar a enseñar inglés a los niños, a compartir con las comunidades, etcétera. Más no era evangelización, en mi corazón seguía ese lugar católico que era una congregación. En San Ignacio de Loyola, en el retiro de silencio el último día, conocí a unas personas de Brasil. Les conté la historia un poco y me dijeron, no, pues fácil, puedes ir a una congregación en Maputo, Mozambique, que allá tienen un ministerio, es una congregación de Brasil, Alianza de la Misericordia Católica, y tienen diferentes ministerios. Es muy lindo porque es muy similar a Yeshua. Me causa mucha curiosidad porque, por ejemplo, los retiros espirituales son bodas de Caná, Talitacú, que fue el retiro de hace poco, y yo decía, no, pero es que esto… Cumplieron 25 años, ahorita el 31 de diciembre. Bueno, en fin, esas personas me dijeron, puedes ir allá, y yo me quedé en shock, porque yo ya llevaba meses buscando una congregación. Y fue después de este retiro, y yo, ¿estás seguro que puedo ir allá? Pues ellos no me conocen, yo no conozco, pues nunca he hecho misión, nada, o sea, ceros. Ellos dicen que sí, espera, consiguieron el contacto, se contactaron, la hermana dijo, sí, claro, puedes venir, todo así, súper fácil. Compré tiquete inmediato para Mozambique, entonces estuve un mes en Madagascar, que fue una experiencia hermosa, y de ahí fui a Mozambique. Las cosas fueron todas milagrosamente, porque la visa me salió en 48 horas, cuando normalmente tarda mucho tiempo. Hasta ellos se quedaron como, wow, esto nunca pasa, hay veces tardan 3 meses para que aprueben una visa. Yo llegué allá y conocí esta comunidad y pues morí de amor, o sea, con los abrazos de los niños yo sentía, siempre lo digo cada que lo cuento, yo sentía que Jesús mismo me abrazaba, que me había recibido allá, y yo siempre decía, esta es la aventura con Jesús. Compartí muchos con ellos, es una experiencia que es muy fuerte, o sea, es muy linda y es uno muy feliz, pero al mismo tiempo la realidad de ellos es demasiado fuerte, es demasiada pobreza. Pero es un contraste, porque tú ves tanta pobreza, ellos aguantan hambre y lo único que te dan a ti es amor y una sonrisa todo el tiempo. Entonces es como que, Dios mío, y yo reniego por, ay, no tengo esto, no me pude comprar X cosa, o ay, no puedo hacer el viaje que quiero, tantas cosas que nosotros estamos llenos en la cabeza, ¿cierto? Y estos niños son solo alegría y vivir el día a día, porque pues cada día trae su afán, como lo dice el Señor, y ellos sí que lo saben a vivir, no tanto que lo sepan, de pronto solamente les toca, pero así es que lo viven. Eso fue hace 2 años, más o menos, ¿cierto? 1 año y medio, y todo este año 2024 que regresé a Australia después de estar como un tiempo, casi 1 año por acá, fue un año de, digámoslo, de desierto y de mucho aprendizaje. Los extrañé muchísimo acá, un montón, y bueno, empecé a orar. Y yo era como, voy a ir a Colombia, y yo no, todavía no, pues acabo de llegar de Colombia. Y empecé a orar muchísimo, y Dios puso en mi corazón otra vez África, pero fue como así, como un viaje relámpago. Y dije, no, pues pasar Navidad con estos niños y pasar fin de año y con las personas de la congregación y todo lo demás. Entonces tuve la oportunidad de regresar ahorita en diciembre, compartir con ellos. Y esa bendición tan grande de esa misión que ellos hacen cada año, que se llama Talitacú, y es misión de visitar a los hospitales, de visitar a los habitantes de la calle. Ellos también alimentan a un buen grupo de habitantes de la calle, de compartir con los niños Navidad, de darles un regalo. Pero lo más que me impactó, y sigo en oración muchísimo, porque es, como tú decías ahorita, uno busca, normalmente buscamos los milagros de Dios, ¿cierto? Sin importar qué esté ocurriendo, pero esa relación con Dios y ese aceptar de que sobre cualquier circunstancia Él es el Señor, Él es el Rey, Él es el que sabe por qué X o Y cosa. A mí me cuestionó demasiado. Fuimos a un sitio que ellos hablan portugués allá, ellos les dicen el lichero, que es un basurero, es una montaña de basura, literal. Era el basurero anterior, pero ahora ya se convirtió en una montaña. Cuando la hermana dividió las misiones, yo pregunté a dónde iba. Yo quería en mi corazón solo estar en todas las de los niños,
Y ella dijo, bueno, tengo unas de niños, pero también vas al lichero. Y yo dije, Dios mío, a un basurero yo no lo voy a lograr. Mi nariz es súper sensible, o sea, es un detalle, yo les cuento detalles mínimos, pero también para contarle las cosas especiales que hace el Señor. Mi nariz es extremo sensible y yo me voy a meter a un basurero, no lo voy a lograr, o sea, no sé qué vaya a ocurrir. El caso es que obviamente le dije, lo que diga el Señor, allá voy a estar. Entramos a este lugar y literal, tú miras a tu alrededor y no ves sino basura. Trabajan más de 10,000 personas allí. Empezamos a evangelizar a las personas que nos íbamos encontrando y entre estos me encontré un chico de 33 años, su nombre es Ezequiel, y cuando le preguntaba yo, ¿tú crees en Dios? Él me decía, sí, yo creo en Dios, todos los días rezo, pero a veces no sé qué decir o qué hacer, porque cuando tú vives en esta circunstancia pierdes la esperanza. Y yo era entre que lo escuchaba, yo era, Señor, ¿yo qué le digo? ¿Yo cómo le digo ten esperanza cuando tú no tienes? La comida la comen del basurero? Él me decía, cada noche yo me acuesto y tengo que tomar licor, tengo que acostarme embriagado para poder dormir. Y yo, pero ¿de dónde consigues? Y me dijo, todo lo encontramos acá, la comida, el licor, absolutamente todo. Hay unas pequeñas chocitas que ellos hacen, no todas las personas viven ahí, pero sí muchas. Y me contaba que hasta tenían relaciones sexuales ahí, tenían bebés ahí, y yo estaba en shock. El olor, mi nariz se bloqueó completamente, yo no olía nada y caminaba por encima de una podredumbre y yo no percibía nada. El Señor es demasiado lindo, ¿no? Y yo le decía a él, bueno, pues vamos a orar mucho porque yo sé que el Señor abre puertas, así sea, parezca imposible, pero yo empecé a hablar fue en fe, porque mi corazón realmente internamente yo no sabía qué decirle, y el Señor empezó a darle palabra a su vida. Yo empecé a recibir palabra del Señor impresionante, y él fue muy tocado por el Espíritu, y yo era como, wow, Dios, tú lo que haces. Yo poco de poder creer y darle esperanza a una persona acá, ¿cómo va a salir de ahí? ¿Cómo va a trabajar? ¿Cierto? Y así nos encontramos con muchas personas, y salí de allá a llorar al Santísimo en la casa donde estaba, hay una capilla, y a hacerle muchas preguntas al Señor. Y el Señor muy lindo, hay un libro que ellos tienen, hablando de corazón a corazón, que es como para los padres, no sé si de pronto lo has leído. Abría ese libro y lo abría así aleatoriamente y decía, yo le hacía muchas preguntas al Señor, ¿cómo es posible que hay tanta riqueza en el mundo, que hay tantos con tanto y hay personas que lleguen a esta miseria y tengan que vivir de esta forma, ¿cierto? Era muy confrontante, para mí ha sido muy fuerte y estoy todavía como, claro, asimilando toda esa situación. Y el Señor había un capítulo que decía, hay muchas cosas que te quiero contar en esta tierra, hay muchas cosas de las que te voy a enseñar, pero no hay tiempo suficiente para esto, lo demás te lo contaré en el paraíso. Y yo me quedé como, ok, Señor, yo no voy a hacer más preguntas, es todo lo que tú, ¿no? Dentro de esto, para completar, en este momento en Mozambique, haz de cuenta un Venezuela en los años de atrás, aunque Venezuela ahora está muy fuerte, pero en los tiempos de guerra civil y todo, habían muchos conflictos. Una vez, el 23 de diciembre, soltaron las 2 cárceles de máxima seguridad, como 1.500 presos todos en la calle haciendo y deshaciendo. Se robaron supermercados completamente. No había como dónde ir a comprar comida. Yo le dije a la hermana como tenemos que salir a comprar comida porque en la casa habíamos como 10, 12 personas, más que muchos tocan a la casa a pedir comida. Yo dije, esta casa no se puede quedar sin comida. Salimos todo cerrado, encontramos como un pequeño supermercado y veías las calles todas llenas de barricadas que prendían fuego, saqueaban almacenes, supermercados, quemaron bombas de gasolina. O sea, hay un caos completo porque pues situaciones políticas que en el momento siguen ocurriendo, pero yo sentía una paz y cuando les pedí a ustedes oración yo le conté a Dianita y bueno, vamos a orar, pero yo sentía la paz del Señor. En ningún momento tuve miedo. Tenía miedo que la noticia llegara a Colombia para que mi familia no se preocupara, porque la situación, si tú lo miras por internet, es una locura completa. Entonces, aparte de la pobreza y de las situaciones que viven, está afectando también esta parte, que además les va a afectar mucho en la alimentación y en todo en el país, porque aparte de que ya son en una miseria completa, está este problema político. Muchas gracias, Claudia. Gloria a Dios. Bueno, estamos en el año del jubileo, el año de la esperanza,
¿cierto? ¿Qué palabras de esperanza, Dianita, te dio Jesús en ese tiempo de secuestro? ¿Cómo lo escuchaste? ¿Qué escuchaste? Bueno, fueron muchas las palabras, ¿cierto? Pero una muy impactante fue cuando yo estaba allá, yo me sentía lo peor que pisaba esta tierra. Me sentía la peor mamá, la peor hija, la peor mujer. Yo me sentía lo peor y le decía al Señor que si estaba allá era porque yo me lo merecía. Cuando me dieron el radiecito, me acuerdo que el 4 de octubre sintonicé la emisora cuando Juan David decía: todos creen en Dios, pero pocos le creen a Dios. Decía, para Dios hacer algo grande, Él se lleva su tiempo. Hasta ese día lloré, hasta ese día le reclamé a Dios, hasta ese día entendí lo que Dios quería hacer en mi vida. Y le decía, Señor, acá estoy, porque mis días eran llorar y orar. Ese día entendí que Dios tenía algo muy grande en mi vida y lo ha hecho. Y lo hizo en muchas personas, porque fueron muchas las personas, conocidos que no me conocían, acá en Colombia, en otros países, que oraron por mí, que le pedían a Dios, le aclamaban a Dios y a la Virgen de que yo pudiera volver. Y acá estoy. Y aquí estoy y le decía al Señor, Señor, yo quiero ser testimonio de ti, yo quiero servirte a ti. Y acá le estoy sirviendo a Dios. Amén. Yo me acuerdo de Dianita, de ese día que regresaste, que eso fue una fiesta, la iglesia repleta, el padre feliz, no, pues tu familia, bendito sea el Señor. Sí, eso fue algo maravilloso, gloria a Dios, porque me hicieron una Eucaristía en Amagá, yo soy de Amagá, y yo nunca en mi pueblo había visto tanta gente. El 27 de diciembre allá en Amagá hicieron una Eucaristía en acción de gracias. Yo llegué allá, eso parecía una Semana Santa, me demoré 15 minutos para entrar a la iglesia, porque era yo tenía una carnicería en Amagá y era desde las personas que cuidaban los carros, el señor que pedía la limosna, el viejito, el niño, dando gracias a Dios y diciendo, Señor, gracias por estar aquí. Entonces yo decía, pues nunca sentí que me querían tanto, y de verdad que sí, todo es para la gloria de Dios. Bendito sea Dios. Bueno, ha sido para mí una alegría este momento, este compartir. Ya tenemos que ir terminando para que logremos orar y luego finalizamos nuestro encuentro de hoy con la Eucaristía. Pero antes de terminar, quisiera que los tres, Benji, Juli y Claudia, en una frase, algo concreto, nos dijeran cómo vivir una vida nueva. Este es un encuentro de año nuevo, vida nueva. ¿Cómo vivir una vida nueva? Romanos 8:28, todo pasa para bien de los que amamos a Dios, ¿cierto? Cargar la cruz, porque aunque Dios nos bendice, vamos en camino al cielo y vamos a encontrar muchas tribulaciones y los problemas nunca se van a acabar. Abrazar la cruz y amarla demasiado, ¿cierto? Pues, ¿qué más diría yo así rápidamente? Dejarse amar por el Señor y también tratar de aferrarse con todo el corazón y con toda el alma, porque siempre las dificultades van a querer sacarlos de la iglesia, y ya he visto muchos fuera de la iglesia. Así que si el Señor te ha traído aquí a la escuela bíblica católica Yeshua y ha sido un oasis para tu alma, aférrate a ella, ayúdele al Señor a través de ella y eche para adelante.
Bueno, para vivir una vida nueva, yo creo que siempre hay que volver al lugar del encuentro con el Señor, siempre. Y si usted no se ha encontrado con el Señor, pues hay que seguir en esa búsqueda insaciable de encontrarnos con Él. ¿Qué es encontrarse con Jesús? Es el lugar donde Él nos cambió la vida, el lugar donde le dijo a los discípulos: ya ustedes no son más pescadores de hombres, sino que ustedes van a ser, ya ustedes no son más pescadores, sino que serán pescadores de hombres. Esa es la clave para mí, es que cada vez que sientan que las cosas se ponen difíciles, que cada vez que ustedes sientan que han perdido el camino, que cada vez que sientan que han pecado y que caen, recuerden esta cita bíblica, Juan 21, donde el Señor les dice a los discípulos: los espero en Galilea. Y los estaba esperando y les dice: muchachos, tienen pan, porque pescaron toda la noche, porque se les olvidó que los había sacado de ser pescadores y volvieron a pescar. Y de nuevo Él les dice: muchachos, tienen pan. Y vuelve y les dice: vea, tiren las redes a la derecha. Recuerden siempre, cada vez que pierdan el rumbo del camino espiritual, volver al lugar donde se encontraron con el Señor y renovarán su encuentro con Él. Y esa es la clave para mantenerse durante este año. Amén. Bueno, aparte de lo que ellos dos ya compartieron, voy a agregar algo, y es el amor desde el Señor, ese amor que nos enseña el Señor, porque con el amor todo se puede. Les recuerdo a todos Corintios 13, para que lo tengan en el corazón y lo apliquemos, porque si todo lo hacemos desde el amor de Jesús y nos enamoramos realmente de Jesús, ustedes saben que cuando estamos enamorados y amamos a alguien, a algo, lo damos completamente todo, pero esta vez cuando nos enamoramos de Jesús, Él nos llena completamente y rebosamos de ese amor que tal cual lo podemos dar a los demás. Entonces para mí ese es el punto para empezar una vida nueva, para seguirla, es el amor. Amén, gloria a Dios. Les quiero dar las gracias porque de las muchas actividades, muchos compartires que hemos hecho en la escuela, este es de los que más me ha tocado el corazón, de verdad. Dios los bendiga. Los invito a que nos pongamos de pie. Y vamos a terminar orando, porque es muy importante hablar de Dios, pero es más importante hablar con Dios. Y por aquí ha pasado el Señor hoy, a través de la vida de ellos, a través de la música, la oración, las predicaciones, y Dios quiere seguir pasando. Por eso los invito a que iniciemos esta oración para cerrar este precioso momento, bello momento, este momento tan espiritual. Empecemos esta oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor nos ha dicho: yo estoy contigo, yo te acompaño. Si pasas por las aguas no te ahogarás, si pasas por el fuego las llamas no arderán en ti. Yo soy tu Dios, yo te amo y tú eres mío, yo te he elegido, yo conozco tu nombre, yo te tejí con amor en el vientre de tu madre, yo tejí tus entrañas y te di una misión, un propósito, para dar vida, para evangelizar, para que lleves mi palabra a cada corazón y a cada lugar. Por eso no tengas miedo. Yo hago nuevas todas las cosas. Yo puedo hacer de las prostitutas vírgenes. Yo puedo sacar nueva vida, nuevas plantas en medio del desierto. Así que entra sin temor al lugar más santo. Acércate sin miedo al trono de la gracia. Porque aquí está el Señor, aquí está Dios. Él nos lo prometió: donde dos o más se reúnan en mi nombre, ahí estaré yo. Y aquí estamos, Dios, más de dos, reunidos en tu nombre, anhelando tu presencia, tu poder, tu actuar. Porque el Señor es un Dios real, vivo, resucitado, actual y actuante, que rompe hoy las cadenas del vicio, las cadenas del pecado, de la lujuria, las cadenas del alcoholismo, de la droga, del resentimiento, de la violencia, de la pereza, del sinsentido, de la angustia, de la tristeza y de la depresión. Yo hago nuevas todas las cosas. Yo soy tu Señor. Yo estoy contigo. No tengas miedo,
porque el Señor no te soltará, porque el Señor camina contigo, porque el Señor ilumina nuestras tinieblas, transforma y sana nuestras heridas y saca vida del pantano, de la muerte, de cualquier basurero. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder, porque todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor, porque todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor, Señor Jesús. Yo no sé cómo has venido el día de hoy acá, cómo te ha traído al Señor a este lugar. Él, con lazos de amor y ternura, ha pensado en ti, te ha traído hasta aquí, te ha sentado. No te dejes robar este momento. Cierra tus ojos y entra en tu interior. Ahí donde estás, piensa. ¿Cómo has venido? ¿Qué dificultad traes el día de hoy? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Qué sientes? Sin sentido de vida. Quizás de pronto traes un problema de drogas. Quizás de pronto traes problemas con tus familias, con un hijo que está en la adicción. O quizás de pronto te sientes en soledad. ¿Qué tienes ahí en tu corazón? ¿Qué le has traído hoy al Señor acá? Aquí está el Señor pasando por tu vida. Y yo te invito a que ahí, en lo profundo de tu corazón, centres la atención en Jesús. Por eso, en esta tarde, amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, por la intercesión de María Santísima, te pedimos que envíes tu Espíritu Santo a este lugar. Ven, Espíritu Santo de Dios, desde lo alto, con fuego. Ven a cada uno de estos corazones que están aquí. Ven a incendiarnos con el fuego de la llama de tu amor divino. Ven, Espíritu Santo de Dios, a quemar todo lo que hay en estos corazones, toda la basura que hay en los pensamientos. Ven, Espíritu Santo de Dios, te pedimos que vengas y sanes estos corazones rotos y heridos que han venido en esta historia de vida, quizás de pronto sufriendo. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que vengas y sanes la vida de aquellas personas que hoy están aquí, que se han sentido despreciados, que se han sentido deprimidos, que se han sentido en el mundo un cero a la izquierda. Por eso, Espíritu Santo de Dios, regálanos tu presencia en este lugar, porque solamente tú llenas el vacío del corazón del hombre. Solamente tú, Espíritu Santo de Dios,
nos regalas la fuerza para poder afrontar y abrazar la cruz con amor. Por eso yo te invito, hermano, en esta tarde, que te dejes tocar por el amor de Dios, que te dejes liberar. Ven, Espíritu Santo de Dios, a romper las cadenas de depresión, de odio. Ven, Santo Espíritu, y enséñanos a perdonar. Enséñanos a soltar todo lo que traemos en el corazón. Y en esta tarde, renuévanos y haznos una nueva criatura. Y que seas tú en nuestro corazón el que dirija nuestra vida. Yo te invito hoy que ahí en lo profundo de tu corazón le digas: Señor, aquí estoy, por favor. Ya no soporto más lo que traigo dentro de mi corazón. Hoy quiero dejártelo aquí. Ayúdame. Yo no soy nada y tú lo eres todo. Porque solamente tú eres capaz de ayudarme en este momento de dificultad, en este momento de zozobra. Te lo pedimos en el nombre tuyo, amado Jesús. Bendito sea, dígale ahí, bendito sea, alabado sea, Señor. Dígale con fuerza, alábelo y dígale: bendito seas y alabado seas, Jesús. Creo en ti, en tu poder. Bendito seas y alabado seas. Dejando todo atrás, quiero volver a empezar. Restaurame, renuévame. Dejando todo atrás, quiero volver a empezar. Restaurame, renuévame. Dejando, dile al Señor, atrás, quiero volver a empezar. Cántalo. Restaurame, renuévame, dejando todo atrás. Quiero. Quiero volver a empezar. Restaurame, renuévame. Porque todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor, porque todo lo haces nuevo. Cántale. Todo lo haces nuevo. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor, Señor Jesús. A ver las voces, ¿cómo dice? Dejando todo atrás, quiero volver a empezar. Cántalo. Dejando todo atrás, ¡Fuerte! quiero volver a empezar. Restaurame, renuévame. Ustedes. Quiero. Renuévame, dejando todo atrás, quiero volver a empezar. Restaurame, renuévame. Una vez más. Dejando todo atrás. Con el corazón. Renuévame, Las voces. dejando todo atrás, quiero volver a empezar.
Restáurame, renuévame. Fuerte. Dejando todo atrás, quiero volver a empezar. Restáurame, Cántalo. renuévame. Para Dios. Dejando todo atrás, Con el corazón. quiero volver a empezar. Restáurame, renuévame. Todo lo haces nuevo, porque todo lo haces nuevo, Jesús. Las voces. Jesús, mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor, Todo lo haces nuevo. porque todo lo haces nuevo. Que se escuche. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor, Señor Jesús. Levanta entre nosotros, Señor, una nueva generación. Una generación santa, capaz de agradarte, glorificarte, adorarte y exaltar tu nombre. Suscita entre nosotros jóvenes, enamorados y apasionados de ti, comprometidos con tu palabra, con tu misión. Suscita entre nosotros evangelizadores, profetas, sacerdotes, santos, que puedan dejar por lo alto tu gloria y tu reino, porque tú, Señor, todo lo haces nuevo. Porque todo lo haces nuevo, Jesús. Que el Señor escuche. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor, porque todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor, Señor Jesús. Dejando todo atrás, hoy quiero volver a empezar. Dejando todo atrás, quiero volver a empezar. Restáurame, renuévame. ¡Fuerte! Dejando todo atrás, fuerte. Quiero restaurarme, renuévame. Dejando todo atrás, quiero volver a empezar. Restaurarme, renuévame. Las voces. Dejando todo atrás, quiero volver a empezar. Restaurame, renuévame. Deleites en la presencia de Dios. Y ahora cántelo como un susurro, dejando todo atrás. ¿Qué vamos a dejar atrás? Los egoísmos, la soberbia, las rivalidades, las rabias, los malos entendidos, las caídas, las culpas, los remordimientos, la lujuria, las malas decisiones. Y se lo vamos a decir una vez más en oración.
dejando todo atrás. Las voces. Dejando todo atrás, quiero volver a empezar. Restaurame, renuévame, dejando todo atrás, quiero volver a empezar. Restaurame, renuévame, dejando todo atrás, quiero volver a empezar. Restaurame, Óralo, renuévame, cántalo. dejando todo atrás, quiero volver a empezar. Restaurame, renuévame. Ahora le vas a dar un abrazo mínimo a 3 personas y dígale, hoy es el día para volver a empezar de la mano de Dios. Mínimo 3 personas, que nadie se quede sin un abrazo. Tres personas, a ver ese abrazo fuerte. Volviendo a empezar, dejando todo atrás. Ahora de la mano de Todo atrás, quiero volver a empezar. Restaurame, renuévame, dejando todo atrás, quiero volver a empezar. Restaurame, renuévame, dejando todo atrás, quiero volver a empezar. Restaurame, renuévame, porque todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con amor, porque todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con amor, Señor Jesús. A ver esas palmas para Dios, fuerte. Toda la gloria tuya, Señor. Recíbela. Toda es tuya. Toda la gloria para ti.